Entiendo entonces que lo que tú nos estás planteando es que para entender el bienestar subjetivo en la infancia y adolescencia es clave tener en cuenta la edad, tener en cuenta el género, que es una dimensión importantísima, que esto mucho tiene que ver también con las relaciones con el mundo adulto, esto en los barrios, en las comunidades y también en las escuelas. Y que también hay elementos de la relación que ya van más allá de estos mundos materiales, digamos, por decirlo de alguna manera, sino que se extienden también a lo que llamamos las redes sociales. Que esos son los determinantes y que hay una serie de elementos más específicos que podríamos precisar respecto de qué determina o con qué se asocia el bienestar. O sea, aprovecho eso para preguntarte sobre cuáles son las grandes enseñanzas que este conocimiento, que este acumulado nos ha generado respecto de cómo podemos promover el bienestar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en nuestras escuelas, en nuestros barrios, para evitar el declive del que nos hablaba o para aumentar el desarrollo y promover el bienestar en los niños, niñas y adolescentes? ¿Qué específicamente debemos o podemos tomar en cuenta para realizar eso? Supongo que en Chile, igual que en mi país, que en España, la calidad de vida se ha convertido en una especie de reto nacional y reto personal, es decir, todos queremos más calidad de vida. El bienestar subjetivo es un componente fundamental de la calidad de vida, es el componente subjetivo básico. Entonces, por una parte, evidentemente, cuando hablamos de calidad de vida, pues bueno, un reto, un deseo, una aspiración colectiva es mejorar la calidad de vida de todos. Por tanto, deberíamos ver cómo se puede mejorar la calidad de vida de toda la población infantil. Sin embargo, cuando bajamos a nivel del bienestar subjetivo, hemos ido viendo que aumentar el bienestar subjetivo de todos es una tarea muy complicada. Eso ya lo hemos aprendido en el mundo adulto. Es decir, aumentar el bienestar subjetivo de los muy felices es muy difícil. No es imposible, pero es difícil. En cambio, aumentar el bienestar subjetivo de los muy infelices es relativamente fácil. Entonces, en la población infantil lo que hablamos, lo que hemos aprendido, el reto que pensamos que tenemos todos delante en todos los países, es primero identificar qué subconjuntos de la población infantil de un territorio tienen el bienestar subjetivo significativamente por debajo de la media. Y en estos subconjuntos hemos ido viendo que hay, digamos, que aquellos grupos de población que ya esperábamos que estén peor, ¿no? Algunas minorías étnicas, personas que viven en entornos de pobreza extrema, etcétera, etcétera, pero hemos ido viendo que hay otros subconjuntos sobre los que no pensamos y además cuando nos hablan de ellos decimos, bueno, ¿y dónde están? ¿Dónde podemos obtener datos de esta población? Y este es uno de los grandes retos. A mí me gusta hablar el primer estudio que hicimos en España el 2013 con una muestra representativa de todo el país. Salieron que los subconjuntos con bienestar subjetivo inferior a la media de la población eran los niños y niñas atendidos en régimen residencial en el sistema de protección, los niños y niñas que eran de familias inmigrantes y sobre todo los que habían nacido fuera del país, es decir, que ellos y ellas mismos eran inmigrantes. Aquellos que eran repetidores de curso escolar, aquellos que tenían discapacidades, aquellos que en su casa no tenían acceso a medios de información y comunicación, es decir, a nuevas tecnologías de la información. Y decimos, pues bueno, ese es un subconjunto del que no hablamos a menudo. Pues bueno, durante la pandemia, por ejemplo, ha sido los niños y niñas que no han tenido acceso a estos medios han sido de los más insatisfechos con sus vidas en todos los países de los que tenemos datos en estos momentos, que son 20 en el Children's Watch. Por tanto, lo que vamos viendo es que al buscar esos subgrupos, tenemos subgrupos en los que pensamos poco. Por ejemplo, los niños y niñas que no tienen dinero de bolsillo, aquí dicen semanada o mensualidad, ¿no? Sí. Los niños y niñas, pues por ejemplo, que consideran que en su casa no pueden participar en las decisiones que se toman. Todo esto nos plantea retos sobre la mesa, es decir, podemos aumentar el bienestar personal y el bienestar escolar. Como he dicho antes, pues los niños y niñas que no sacan buenas notas o que repiten curso escolar o que han tenido que cambiar de escuela, son niños y niñas generalmente con bienestar subjetivo inferior a la media de la población.
Por tanto, el reto es cómo podemos mejorar el bienestar escolar de estos subconjuntos o el bienestar personal de estos subconjuntos de población. Claro, primero, y me repito, pero primero necesitamos datos que nos demuestren quiénes son. Claro. Necesitamos pensar dónde están, cómo llegamos a ellos. Es decir, ¿cómo llegamos a los niños que en su casa no tienen internet? Pues bueno, es un reto social y político. Perdón, porque eso podría variar de contexto a contexto. Entonces, los datos generales no siempre nos sirven. Debiéramos profundizar en cada país. Efectivamente, y dentro de cada país, en cada región, porque hay enormes diferencias regionales. En prácticamente todos los países el acceso a internet es mucho más limitado en zonas rurales o semiurbanas que en zonas urbanas. Pero a pesar de ello, hay niños en zonas urbanas que no tienen acceso a internet. Y en psicología hablamos de la deprivación relativa, es decir, un niño en un entorno en que nadie tiene internet no se siente mucho más desgraciado que los demás, porque es uno más, pero un niño en un entorno urbano en donde todos tienen internet menos él o ella, pues se siente profundamente desgraciado. Entonces, todas estas carencias o faltas de acceso a determinadas facilidades en nuestras vidas tiene efectos mucho más serios sobre el bienestar subjetivo en entornos en los que uno se siente muy diferente a los demás. Esto vemos que nos ocurre pues con el acoso escolar en países como Indonesia, por poner un ejemplo, en donde el 30% de los niños informan que en las escuelas les pegan compañeros, pues resulta que ese ser pegados por los compañeros tiene menos efecto pues que en cualquier país europeo. En los países europeos, ser un niño que le pegan otros compañeros en la escuela tiene un efecto devastador en el bienestar subjetivo. En cambio, en otros países no tanto. ¿Por qué? Pues bueno, porque hay otras cosas que les preocupan todavía más que ser pegados en la escuela. Yo que sé, mis colegas de Nepal me decían, oye, es que en Nepal a los niños lo que les preocupa es si comerán mañana y si la próxima riada no se llevará a su casa por delante, porque todas están hechas de adobe. Y después ya se preocupan por si les pegan o no, pero hay cosas que van antes, ¿no? Por tanto, el fenómeno de privación relativa hemos de conocer en cada país, dentro de cada país, de cada región y cada territorio, pues cómo se da, y por tanto necesitamos evidentemente investigaciones más minuciosas, más en el terreno, incluso llegando a las entrevistas con niños y niñas, por tanto investigación cualitativa o grupos de discusión, grupos focales, en las que sean los propios niños y niñas que nos puedan informar directamente en ese entorno concreto cuáles son los espacios inseguros, por qué son inseguros. Porque aquí considero que los adultos no me escuchan, no me hacen caso, no me respetan. ¿Cuál es el problema en concreto? Y eso no se puede generalizar, debemos conocerlo y debemos aprender entre todos a escuchar y dar credibilidad a las informaciones que nos dan niños y niñas, evidentemente dentro de un proceso metodológico riguroso en que respetamos éticamente pues unas determinadas condiciones, y para eso nos hemos ido informando, hemos ido intercambiando los investigadores datos con otros colegas del mundo, y yo diría que en estos momentos hay plena capacidad de crear confianza para que los niños nos informen. Incluso mi experiencia personal es que en muchas escuelas, en este caso mi experiencia es en España, los niños y niñas a veces después de pasar estas encuestas del Children's World, de los mundos de la infancia, nos han llegado a decir cosas del tipo: qué bien que por fin alguien viene a preguntarnos cosas que nos interesan, porque ya estamos hartos de que los investigadores solo vengan aquí a preguntarnos si hay violencia, si hemos sido abusados, si consumimos drogas, si alguien nos pega, etcétera, ¿no? Entonces, a los adultos solo les preocupan unas determinadas cosas, a nosotros nos preocupan otras, y por tanto, bienvenidos quienes nos vienen a preguntar sobre si somos felices o si estamos satisfechos con la escuela, con nuestra familia. Esto es una novedad, nos gusta, incluso han pedido tiempo para discutir más sobre esto, y por tanto esto obliga a reflexionar sobre uno mismo, sobre las relaciones interpersonales, y consideramos que nuestra investigación deja un pozo positivo en aquellas escuelas en las que vamos a entrevistarnos con niños y niñas. O sea, para promover el bienestar subjetivo en los niños y adolescentes es clave escucharlos. Exactamente. Escucharlos por vía investigación, a través de escalas, instrumentos, pero también a través de sus voces directas, a través de grupos, entrevistas, en fin. Y en definitiva, podríamos decir que para esto es clave la voz de los niños y la participación de los niños, que quizás es la principal recomendación que debemos hacer si queremos pensar en cómo promover el bienestar en nuestros barrios, en nuestras escuelas.
debiéramos partir por ahí, por la escucha de los niños. De hecho, la Convención de Naciones Unidas ya nos lo dice, los niños tienen derecho a la participación social en todos los temas que les afectan. Y esto requiere sobre todo un aprendizaje adulto. Estamos, por así decirlo, acostumbrados por tradición a que los adultos siempre tenemos más razón que los niños, somos más sabios, tenemos más verdades, tenemos más experiencia en la vida, ellos qué van a saber. Bien, cuando escuchamos a niños y niñas, y sobre todo a grupos de niños y niñas, aprendemos cosas, y no hay ninguna duda que hemos aprendido un montón de cosas de niños de muchos países del mundo, pero hay que ir incluso más allá. La investigación científica, hemos aprendido que a veces la podemos mejorar, repito, a la propia investigación científica, claro, dejándonos asesorar por niños y niñas. Y un ejemplo, clarísimo, es, por ejemplo, nosotros hemos mejorado las preguntas de nuestro cuestionario en el Children's World. Vimos, analizando estadísticamente los resultados, que en algunos países los niños no entendían exactamente bien o exactamente igual que en otros países nuestras preguntas. Siempre partimos de preguntas, pues a menudo formuladas en inglés y traducidas a los otros idiomas. En toda traducción pierdes matices, hay palabras difíciles de traducir, y observamos que sobre todo en los países de habla no indoeuropea había problemas de comprensión de algunas preguntas. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a esos países y organizamos grupos de discusión con niños de habla no indoeuropea, por ejemplo en Nepal, en Corea, en etnias de África del Sur, de Colombia, y les preguntamos a los niños y niñas, oye, ¿vosotros cómo haríais estas preguntas? Les tuvimos que explicar qué queríamos, qué buscábamos, y los niños nos dieron sugerencias, y de hecho en la tercera oleada del Children's World hay algunos ítems que han mejorado muchísimo, y estadísticamente hemos podido comprobar que la comparabilidad de las respuestas ahora es mucho mayor. Quedan retos pendientes, no estoy comentando que hemos alcanzado la perfección, estamos muy lejos de ella. En Nepal seguimos teniendo problemas, pero en otros países ha mejorado mucho la comprensión de las preguntas gracias a aceptarlos como asesores de nuestras investigaciones. Bien, Fran, muchas gracias por tu respuesta. Respecto a esto de los desafíos, quisiera hacerte una tercera pregunta. Para la actividad académica, para la vida universitaria, siempre está el desafío, la necesidad, la aspiración a poder transferir conocimiento que obtenemos en nuestros trabajos, más allá de solo nuestros textos y nuestras publicaciones, que también son muy importantes, sino que también agregar a eso el cambio de las políticas públicas. Siempre está en nuestro horizonte de deseo transferir a las políticas públicas. A partir de esta gran trayectoria de investigación en bienestar subjetivo de la infancia y adolescencia, pero también de tu trayectoria como académico, ¿cuáles son las principales recomendaciones que nos podría hacer o que debiéramos considerar y reflexionar para mejorar, para potenciar la transferencia de conocimiento a las políticas públicas? Quizás partiendo por un balance, ¿hemos transferido? ¿Qué ves tú en general? ¿Y cuáles serían tus recomendaciones para transferir de mejor manera a las políticas públicas? Evidentemente, uno de los objetivos de toda investigación, y de la nuestra en concreto creo que lo es ser aplicables, es decir, obtener datos que sean aplicables y después aplicados a la actuación social, a la intervención social y a las políticas públicas. Entonces, ahí tenemos, digamos, dos niveles. Hay un primer nivel que es que hace falta diseminar la información, porque si no empezamos diseminando la información, digamos que la opinión pública no es sensible a estas temáticas. Y entonces partimos de un campo en el que la opinión pública desconoce casi todo. Es decir, desconoce muchísimo de pues cómo están los niños y niñas del sistema de protección social, por ejemplo, los que están en residencias, salvo que haya un escándalo mediático, como sé que ha ocurrido en Chile en algún momento de la historia y en mi país también, pues que de repente ahí hay un interés puntual, a veces incluso morboso por un tema, pero lo importante es que haya un interés amplio y estable, o sea, hay que conocer de forma estable, transparente, qué ocurre. Y para que se sepa qué ocurre, hay que ser capaces de tener datos sistemática y regularmente, difundirlos y crear una opinión que se interese por recibir estos datos y por preguntarse, por debatir cómo podemos mejorar estas situaciones no deseables.
Entonces el segundo nivel ya es a partir de que haya suficiente, digamos, conciencia pública y política, entonces hemos de hacer propuestas de mejorar cosas. Y esto es lo que ha empezado a ocurrir en el proyecto Children Works, por ejemplo, en algunos países. No todos, no en todos, a veces no puedo informar por falta de acceso al idioma, porque claro, estamos trabajando con países en que la divulgación de resultados se hace en idiomas muy distintos, pero por ejemplo puedo decir que un ejemplo paradigmático es Corea del Sur. Es decir, Corea del Sur es uno de los países orgullosos de ser los primeros, entre los primeros del mundo en el ranking de habilidades escolares, de lectoescritura, de matemáticas, etcétera, en el ranking de la OCDE, de PISA en concreto. Y en cambio, cuando empezamos a recoger datos de bienestar escolar, era de los peores países del mundo. Y esto nuestros colegas, nuestros investigadores del país, supieron manejarlo adecuadamente y consiguieron que impactara al gobierno del país. Y en estos momentos Corea del Sur, digamos que es un país privilegiado en cuanto a recogida de datos. Están recogiendo muestras más grandes que los otros países de forma más regular, es decir, anualmente. Han incluido la recogida de datos longitudinales y han conseguido todo esto hacerlo además en colaboración con grandes ONGs, incluidas internacionales, como es el caso de Save the Children. En otros países, por ejemplo Israel, se ha conseguido que algunos datos, no muchos, pero se incorporen a las estadísticas oficiales, es decir, ya no hay que hacer una estadística específica para la población infantil, sino que hay datos que se han incluido en el censo de población general. Y por tanto, cuando se va a una familia donde hay niños, hay 5 o 6 datos que se recogen directamente de los niños y niñas. Otros países, como el caso de España o de Brasil, pues ha habido unas actuaciones muy focalizadas en la escuela, lo cual, como he dicho antes, pues bueno, es uno de los entornos donde hace falta esta actuación positiva de mejorar el bienestar. Y entonces incluso hemos conseguido, pues bueno, proyectos con nuestros respectivos gobiernos, en el caso de España con el Ministerio a nivel de todo el Estado, en el caso de Brasil en la región de Río Grande do Sul, para, digamos, hacer programas. Puedo poner el ejemplo que conozco mejor, que es el de Cataluña. Pues se ha diseñado pues una plataforma en internet en la cual pues se facilita el contacto a todos los niveles entre compañeros de curso, profesores e incluso familias. Debo decir que ha sido bastante más complicado con las familias que el resto, pero digamos más allá de lo estrictamente académico. Por tanto, lo que se trata es de crear redes de comunicación, de apoyo, de intercambio de preocupaciones, etcétera, entre todos los agentes sociales involucrados en la comunidad escolar. Claro, debo decir, como he dicho ya al principio, estamos en un mundo, en un campo de conocimiento y de debate y reflexión todavía joven, pero estamos dando pasos adelante. Evidentemente, en cada país habrá que ver cuáles son los pasos posibles en ese país y cuál es el ritmo, digamos, conveniente, más apoyado por la opinión pública, porque se puede empezar por un lugar como es la escuela, o se podría empezar por los vecindarios, o se podría empezar con las familias, en países, por ejemplo, donde hay entornos familiares muy deprivados o con relaciones muy violentas. Tenemos ejemplos en 35 países de todo tipo, pero yo creo que cada país, y por tanto si hablamos de Chile, pues Chile debería profundizar en los datos que ya tiene datos de 2 oleadas, y ver estos subconjuntos de población que están peor, cuáles son, dónde están, y ver qué actuaciones específicas se puede hacer. Hay una cosa muy importante: cuando tenemos datos de población general, y estos datos son sistemáticos, tenemos lo que los académicos llamamos una línea base de la situación de esta temática. Y si tenemos una línea base, es mucho más fácil evaluar resultados después de cualquier intervención social o política. Y necesitamos mejores evaluaciones, si no, nunca aprenderemos qué es lo que va bien y qué es lo que no va bien para mejorar el bienestar de la población infantil y adolescente en cualquier entorno, como puede ser el escolar. Necesitamos saber cómo estaban los niños y niñas antes de intervenir y cómo están después de intervenir. Y voy a decir que en este caso más que en ningún otro, porque he dicho antes que el bienestar disminuye con la edad sin hacer nada. Por tanto, podemos tener como ejemplo un programa que mejore el bienestar, pero como disminuye sin hacer nada, el resultado ha disminuido el bienestar. El programa no ha servido para nada, pero claro, si tenemos una línea base, podemos ver que ha disminuido mucho menos de lo que habría disminuido. Por tanto, la disminución se reduce y eso sería un éxito notable. Pero por eso, cuidado
hay que hacer buenos diseños de evaluación de programas, de intervenciones públicas y de los resultados de dichas intervenciones. Perfecto. Entonces, ¿tú piensas que para poder irradiar a las políticas públicas es clave poner el tema de la infancia y sus necesidades en la agenda? Ponerlo en el centro a través de nuestras comunicaciones, los debates, en fin. Y luego hay que alimentar eso con datos, que lo mismo que cuando pensábamos la promoción, con datos específicos para poder focalizar y pensar acciones y líneas de acción. Claro, se ha de ver que la recogida de datos de población infantil no es algo banal, no es algo un divertimento de ir a ver qué dicen los niños estos simpáticos, es algo muy serio, debe ser algo muy riguroso y eso es útil, por tanto es una inversión que es rentable, porque nos va a ayudar a mejorar la vida de toda nuestra población infantil, que evidentemente son los ciudadanos del presente y también los del futuro, son las dos cosas, por tanto estamos invirtiendo en la propia sociedad. Por tanto, hay que invertir de entrada en datos, en tener datos sistemáticos y rigurosos y a partir de ahí hacer buenos diseños de evaluación de programas y hacer, evidentemente, buenos programas para mejorar el bienestar subjetivo. Bien, muchas gracias, Ferran. Muchas gracias por tu aporte en esta entrevista en particular, por tu también aporte en general a este campo valiosísimo. Espero que tengamos la oportunidad de seguir dialogando en estos temas y en otros. Feliz de ser útil. Muy bien, me alegra. Como dicen ustedes, un gusto. Muy bien. Así también, muchas gracias a todos y todas las que nos están escuchando. Esperamos continuar con este proceso de divulgación del conocimiento en que estamos. Así que nos vemos en la próxima entrevista.